Bienvenidos a Uniemprende. Mi nombre es Patricia González. Hoy estaremos viendo el módulo 2 de Sé Emprendedor. El tema que veremos el día de hoy se llama Construir la empresa. Esto se asemeja a un plano, son las bases para la construcción de tu negocio. Espero sea de tu interés. Bienvenidos. Para iniciar el modelo de construcción de la empresa es necesario seguir un proceso de planeación estratégica que conlleva 10 pasos. Esos 10 pasos quedan retratados en un mapa que con eso nos iremos guiando para hacer la construcción. Para poder construir el modelo de negocio es necesario seguir una serie de pasos. Esos pasos siguen una orden y una secuencia lógica que nos ayuda a tener la construcción de manera más clara y más fehaciente para poderla revisar. La primera parte que estaremos viendo hoy es análisis de competencia, segmentación de clientes, productos y servicios. Con esos 3 elementos estamos listos para construir la misión de la organización. Una vez que tenemos clara la misión de la organización y sus valores, que son esenciales en la parte de los cimientos de esta construcción que estamos haciendo, el siguiente elemento es la visión. La visión se construye primordialmente a 5 años para tener una perspectiva de mediano plazo y a partir de ella podemos llegar a lo que es el plan táctico, que lo constituyen los 10 objetivos sobre los cuales estará trabajando la compañía. En la parte de la base del plano se encuentran los elementos que soportan los objetivos. ¿Cuáles son ellos? El plan de implantación de estructura, el plan financiero, análisis de sensibilidad de riesgos y las dependencias de otras áreas. Estos elementos nos ayudan a soportar las actividades de rompimiento que fuimos describiendo en cada uno de los objetivos. Es el cuarto paso, pero el primero en analizar, es análisis de competencia. Y en ese tema podemos desarrollar a partir del FODA. ¿Qué es el FODA? Es de poder definir las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene nuestro negocio. Hay 2 elementos. Solamente lo hago de manera interna o volteo a ver a la competencia. Lo importante es hacerlo de manera interna y poder ver en la competencia esos mismos elementos, sus fuerzas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas, y comparar en qué posicionamiento me encuentro yo. Comentamos lo que significa FODA, que son fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos a dividir los elementos en 2 partes. Lo que es interno son las fuerzas y debilidades, aquello que hace fuerte a la compañía y también sus puntos vulnerables. En el tema externo son oportunidades y amenazas, que tiene que ver con aquello que me representa el entorno, el medio ambiente, que está afectado por lo que tiene que ver con cambios externos en la compañía. Yo puedo trabajar en las fuerzas y debilidades porque eso es interno. Las oportunidades y amenazas, más que trabajarlas, las tengo que conocer. El siguiente elemento que veremos es segmentación de clientes. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué clase de satisfactores hoy requieren? ¿Qué les está haciendo falta de lo que les ofrece el mercado? En función de esos segmentos, una vez que los ubiques, los podemos clasificar, como veremos un poco más adelante. Al menos tenemos que elegir 2 segmentos de clientes. Puedes escoger la categoría que te acomode dependiendo del negocio en el que estés. Puede ser geográfico, puede ser de industria, de tamaño, por número de empleados, por número de PCs, por poder adquisitivo o por clientes en los que se vende a retail, gobierno, pyme, en fin. Hay diferentes categorías. Lo importante es que tú selecciones aquellas 2 en las cuales te enfocarás y usar solo esos criterios de segmentación para el resto de los productos que vas a ofrecer. Para poder hacer esta segmentación no podemos abarcar todas las oportunidades que existen en el mercado. Hoy tenemos de ejemplo la fuerza de energía tan grande que es el sol, que sencillamente con un sombrero podemos cubrirnos. La fuerza de energía que tiene un láser por su enfoque es muy débil, pero muy fuerte y muy potente. Hoy puedo hacer un corte de un acero preciso o de extirpación de un tumor a partir de una energía láser. Así como el láser es la orientación que como empresa debo de tener en el segmento específico de clientes que yo elegí. Algunos conceptos que hay que ubicar para no perdernos en esta segmentación. Oriéntese a ser una empresa láser y no una empresa sol, como lo acabamos de clasificar. También hay que aprender a decir que no. Hay ciertos sacrificios que como empresa debemos de hacer para no ir por todas las oportunidades. Implemente disciplinadamente su estrategia de enfoque. Si definí que a este cliente no lo voy a atender, si me pide, aunque me pida un producto, yo tendría que decirle que no. Dele seguimiento para evitar el efecto de cajón de las iniciativas de lo que se nos va presentando. Busque a largo plazo en la relación con los clientes. Oriéntese a producir utilidades, no a vender más, que es el tema más importante a cubrir en esa segmentación. Enfóquese en el futuro, su empresa depende de ello, ya que al momento que se nos presentan suficientes oportunidades, la tentación es muy grande de ir por ellas. Vamos en el quinto paso, que es productos y servicios. Determinar los productos que debes ofrecer a tu mercado hoy y mañana es un elemento muy importante.
lo esencial es saber cuáles son los productos y servicios que hoy cuento con lo que tengo en mis posibilidades de ofrecer al mercado objetivo, es decir, a esos segmentos de clientes que yo ya definí. Y no nada más estos productos que tengo hoy, sino cuáles serán en el futuro, porque como empresa debo de alinear mi estrategia y orientar mis objetivos a seguir creciendo los satisfactores que puedo entregar a mis clientes. Para entender esta oferta al mercado es importante definir los niveles de los productos que hoy tengo. El producto genérico es la cosa esencial, es la parte básica, es la médula o la esencia del producto que estoy ofreciendo hoy al mercado. El producto esperado son ese producto genérico más los servicios que ya espera tener el cliente, esos que su expectativa te los va a demandar. El producto aumentado son agregar otros servicios o otros productos que hoy no espera el cliente y que en consecuencia le traerán una satisfacción mayor. El potencial es hasta donde puedes estirar tu producto, es decir, si nos imaginamos hoy un producto como un teléfono, lo básico o el genérico es el aparato que me permite estar haciendo las llamadas. El esperado es el servicio de internet que a lo mejor pueda tener ese teléfono. El aumentado es tal vez el que pueda tener una comunicación vía Bluetooth y el potencial es ya lo que tendría que ver con GPS, hay 22,000 aplicaciones que igual se le pueden subir a un teléfono. Eso sería el potencial, todo aquello que yo le puedo agregar que hoy mi cliente no espera. La misión. La misión es la parte medular, la parte de los cimientos de nuestro plan. Ya construimos lo que son los clientes, lo que son los productos y lo que son nuestras fuerzas y debilidades. ¿Qué es la misión? ¿Por qué existimos como organización? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué beneficios estamos dando a los clientes a través de nuestros productos y servicios? Y para poder construir esa misión es necesario hacernos varias preguntas. La primera, ¿qué productos o servicios ofrecemos? Ya vimos el tema alrededor de los productos de los que seleccionamos. ¿Cuáles productos son los que estamos ofreciendo al mercado? ¿A qué clientes? De la segmentación que hicimos, ¿cuáles son nuestros clientes objetivos? Eso es lo que tenemos que definir en la siguiente pregunta. La tercera pregunta, ¿con cuál estrategia? Esa parte es muy importante porque es aquello que me diferencia a mí para llegar al mercado. Y la cuarta pregunta es, ¿qué beneficio obtienen tus clientes después de tratar contigo? Si hoy no obtienen ningún beneficio a partir de los productos y los servicios que yo les entrego, sencillamente como misión no será algo que describa mi organización. La misión significa entender en qué negocio realmente estamos, pero desde la perspectiva del cliente, no de lo que nosotros hayamos definido, cómo nos ve ese cliente desde fuera y en principio qué recibe de nuestra organización, para enfocar nuestro esfuerzo en soportar ese propósito, si no, no tendría razón de ser. Hay misiones realmente inspiradoras. Algunos ejemplos, veamos por ejemplo la de Walmart, hoy una empresa totalmente exitosa y que tiene muy claro cuál es su objetivo y que definió perfectamente su misión y es lo que hoy le hace un modelo exitoso. La misión de Walmart es dar a las personas con menos recursos económicos la oportunidad de comprar lo mismo que los más ricos. Por eso su eslogan, precios bajos siempre, y siempre hace válida esa oferta al cliente. Pero no basta con decirlo, el cliente lo tiene que comprobar para poder hacer realidad esa misión de la compañía. Otro ejemplo de misión, y sobre todo muy corta porque es esencial que las personas se graben, todas las personas que trabajan hoy en una organización debieran de poder saberse de memoria la misión de esa compañía. El propósito de Disney es hacer feliz a la gente. No es tener los mejores juegos mecánicos, no es tener la mayor tecnología en todas sus salas, no es tener mucha gente dentro de los parques o instalaciones, es hacer feliz a la gente y eso lo resume perfectamente en función de lo que sus empleados hoy logran hacer con sus clientes. Los valores. Después de haber tenido la redacción de la misión y de la visión de la compañía, lo más importante es qué tono ético va a imprimirle a esta compañía. Por eso es muy importante la definición de estas dos preguntas. ¿Qué es importante para mí y qué es importante para la institución a la que pertenezco o a la empresa para la que trabajo? Si estos valores no los logro compartir con la gente que forma mi equipo de trabajo, seguramente será muy difícil poder llevar a cabo la misión y la visión que como empresa nos hemos definido. Algunos ejemplos de valores no quiere decir que sea un catálogo, prácticamente cada empresario deberá definir cuáles son aquellos valores o aquello que es valioso para él y para su organización. Como ejemplo, pues pueden ser algunos: integridad, honestidad, liderazgo, franqueza, confianza, trabajo en equipo y apoyo mutuo, preocupación por los demás, apertura al cambio, calidad, servicio y orientación. Es importante definir que estos valores son los que van a dar
La ética completa el negocio. Si hoy una persona no convive con estos valores, mejor será que no esté en esa organización. Y esos valores vienen desde el fundador, desde el empresario como tú, que están definiendo lo que hoy es importante y valioso para sus compañías. Está claro que si hoy no tengo una visión compartida de esos valores, no debiera de existir un equipo de trabajo que la conforme. Estamos entrando en la parte central del plano, lo que tiene que ver con la visión de la organización. Es muy importante porque esto es el sueño en lo que queremos convertir nuestra compañía. Hoy yo no puedo hablar de una empresa que no tenga una visión, estaría pensando en una empresa que solo piensa en el largo plazo. En la construcción de la planeación estratégica de una compañía es importante definir cómo quiero ver esa empresa al final de un año, al final de 5 años. Hablar en presente de cómo será el futuro de esta organización. Para poder construir y hacer realidad ese sueño que estoy describiendo en la visión de la compañía, es importante hacer un ejercicio de 5 años, como lo habíamos mencionado. Y para eso es necesario hacernos 2 preguntas. ¿Cómo veo mi equipo de trabajo? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué habremos logrado en ese periodo? ¿Cómo veo mi empresa? Es la siguiente pregunta, en esos 5 años. ¿Qué estaremos haciendo y qué habremos logrado? No se vale interrumpir las ideas, se debe de desglosar tal cual como me las estoy imaginando. Cuesta trabajo al principio porque hablar en presente del futuro significa utilizar el verbo como si ya hubiera ocurrido. Es decir, yo me imagino que esta empresa en 5 años venderá 10 millones de dólares. En el momento en que yo lo conceptualizo, hago realidad en presente lo que me imagino de mi negocio en mi futuro. Es tan importante el que describamos en presente el futuro de nuestra organización como una visión que ya está ocurriendo, que de ello depende el éxito de nuestra organización. Una frase que me gusta mucho de Fred Pollack es: una visión de futuro precede al éxito. Y claramente aquel que no sueña y que no comparte ese sueño con su equipo, seguramente no tendrá éxito. Es importante para construir esa visión que el dueño, el director, el fundador de la organización nos comparta de forma muy detallada cuál es ese sueño. Recordamos, y quién no, el discurso de Martin Luther King que refiere: hoy tengo un sueño, y donde describe con todo detalle cómo le gustaría a él que fuera la sociedad americana en el futuro. Hoy si lo viera seguramente estaría muy contento, pero logró describirlo de tal forma que hubo muchísima gente que lo compartió. Así, de esa forma tan detallada, debiéramos de compartir cuál es la visión de nuestra compañía para que nuestro equipo compre esa idea y trabajemos todos en función de conseguirla. Para poder hacer realidad la misión y la visión que ya hemos descrito en los módulos anteriores, tenemos que entender que hay que transformarlos en acción. Para poder hacer esa transformación en acción es importante hacer y definir los objetivos que nos ayudarán en un año específico a hacer la realidad de la visión que definimos en 5 años. Estos objetivos tienen que ser con un periodo de tiempo de 1 año y van a ir a recoger elementos de lo que definí en mis productos futuros, en mis clientes futuros, en las oportunidades que encontré en el mercado, en las debilidades que hoy tiene mi organización, y en función de ellas poner ciertas actividades o objetivos que me ayuden a mejorar esas debilidades, a captar esas oportunidades, a hacer realidad los productos futuros y la segmentación de clientes que me permite enfocar. Para poder llevar a cabo y ejecutar ese plan táctico del primer año, que son el resumen de los objetivos, es importante considerar algunas de ciertas recomendaciones. Algunas de las que están puestas aquí en pantalla, vamos a destacarlas para poder sintetizar lo que tiene que ver con la ejecución propiamente del objetivo. Podemos plantearnos 1000 objetivos, pero lo más importante es que entre más cortos sean, o sea, no más de 7, y que hagan esa revisión de todos los elementos de la organización. Si yo pongo solo un objetivo de utilidad, difícilmente voy a poder lograr pasar por los departamentos de mercadotecnia, de operaciones, de personal, de sistemas. O sea, mis objetivos tienen que ir en función de todas esas áreas y todas esas debilidades, oportunidades que estuvimos viendo en los pasos anteriores que yo quiero tangibilizar y aprovechar. Entonces dijimos, no deben de ser muchos, deben de ser SMART. Un poco más adelante vamos a describir qué es eso de SMART, que deben de cumplir con ciertas características. Deben de estar alineados al objetivo general de la compañía y también establecer un proyecto de cada uno de ellos que tenga actividades específicas y responsables para poderlos cumplir. ¿Qué es SMART? SMART es un acrónimo que resume diferentes palabras que nos van ayudando y guiando en la construcción de nuestros objetivos. La S de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de retador o relevante y la T limitado en el tiempo.
Si logramos hacer las características, aplicarlas a esta definición de objetivos, seguramente voy a poder tener muy buen seguimiento para su construcción. La primera, específico. Inicia con un verbo en acción que puede ser en infinitivo, lograr, construir, aumentar, transformar, cualquier palabra que me ayude a la acción y que me invite a ver un resultado. La M de medible especifica que debe de tener algunos de los elementos de calidad, de costo, de tiempo, de cantidad, que me ayude a asegurar que estoy logrando ese objetivo. Por ejemplo, lograr una utilidad de 1 millón de pesos. Le estoy poniendo un monto específico a lograr y con eso me va guiando en la acción. La A de alcanzable, que sea realista, que sea retador, que me permita lograr dentro de la medida de lo posible con un trabajo coordinado el resultado. Yo puedo querer tener una participación de mercado muy alta, puedo querer tener un crecimiento del 80-90%, pero eso realmente no es realista de acuerdo a la realidad que vive mi empresa. El que sea relevante, que es la R, significa que es de alto impacto en el negocio. Maximiza el retorno sobre la inversión. Ese logro de ese objetivo me va a ayudar a cambiar, a crecer o a tener mejores resultados en la empresa. Si no lo limito en el tiempo, puede pasar un mes, puede pasar un año, pueden pasar 5 años y yo no debí haber alcanzado ese objetivo. Es importante, si definí un objetivo, limitarlo en un mes específico, en un trimestre para poderlo lograr. Generar una utilidad neta después de ISR y PTU de 10 millones de pesos. Haciéndole la prueba de SMART. Generar es el verbo, es específico porque tiene un verbo en infinitivo. ¿Es medible? Sí, porque estoy hablando de 10 millones de pesos, estoy hablando de un monto de venta o de utilidad en este caso. ¿Es alcanzable? En principio debiera de ser alcanzable porque la empresa lo está planteando en función del histórico que ya consiguió. ¿Es retador? Porque debe de significar un crecimiento y está limitado en el tiempo. Aquí tal vez le faltaría ponerle un énfasis adicional de decir generar una utilidad neta después de ISR y PTU de 10 millones en el año 2010. Como estamos hablando de los objetivos de un año, específicamente ya no se le pone ahí la fecha a lograr, ¿no? Veamos el objetivo número 3 que viene en la pantalla, que dice lograr que Televenta cuente con al menos 200 distribuidores cuya utilidad bruta individual supere 20,000 pesos al año con cualquier línea de producto. Volviéndole a hacer la prueba de SMART, es lograr, está el verbo, es específico, es en infinitivo, al menos 200 distribuidores logran una utilidad bruta de 20,000 pesos. Eso es medible, lo puedo hacer con una tabla específica cada mes, yo asegurarme que se está logrando. Es alcanzable, porque hoy si un distribuidor no me produce esa utilidad, pues la verdad no debería de atenderlo. Es retador, dado que depende del esfuerzo del televendedor para lograrlo y también está acotado en el tiempo. Y así con cada uno tendríamos que terminar nuestra redacción de objetivos y asegurarnos que pasen la prueba del SMART. Aquí, como podemos ver en la pantalla, al final, una vez que definimos los 7 objetivos, se hace el resumen donde se pone la meta del primer trimestre y el resultado real. Esto es muy importante para estarlo monitoreando en una revisión trimestral. No podemos esperar a que termine un año para asegurar si ese objetivo se cumplió o no. Cada trimestre al menos debo de estar monitoreando su avance y de preferencia presentarlo al grupo gerencial de la empresa. Si el grupo gerencial de la empresa soy yo mismo como director y no hay otro empleado que tenga ese nivel gerencial que me aporte, aún conmigo mismo tendría que hacer el seguimiento puntual de los resultados que he alcanzado en esta definición de objetivos. Vamos a entrar hoy a lo que es la base de nuestro plano, que para efectos y que siguiendo la analogía de una construcción de una casa, de un edificio, pues sería como la planta de soporte o la planta baja de esta empresa, ¿no? El primer elemento es la estructura, las instalaciones y sistemas con los que va a contar la compañía. Si yo ya definí una serie de objetivos, ya tengo definida mi visión, ya tengo definida la misión, ¿con qué estructura voy a hacer realidad esos objetivos? Tengo que partir de un hoja en blanco y decir, para poder lograr estas actividades y poder tener estos resultados, ¿cuánta gente voy a requerir? ¿Qué instalaciones voy a necesitar? ¿Voy a necesitar una oficina pequeña? ¿Voy a necesitar rentar 400 metros en un piso de un edificio? ¿Voy a subarrendar? En fin, lo que requiero una bodega, todo lo que tiene que ver con las instalaciones. ¿Qué sistemas voy a requerir? Si estoy pensando en una empresa comercializadora, al menos necesitará un sistema de facturación o de punto de venta o un sistema de nómina que le ayude a hacer realidad su negocio. Es el momento de poder poner todos esos elementos que en esta misma tabla, la vamos a ver un poco más adelante, los tendremos que cuantificar para efectos de costo. Como veremos en esta gráfica y en una siguiente, estamos describiendo de manera muy detallada los sistemas que vamos a requerir como empresa. Y puede ser un sistema, un número 01800, sí es un sistema, es decir, es una tecnología que voy a requerir. Puedo requerir un sistema CRM, que es
para llevar la administración y el relacionamiento con los clientes. Puedo requerir un cañón, puedo pensar en equipo de cómputo para mi fuerza de ventas, en fin. Tengo que decir cuál es el estado actual, como lo estamos viendo, también el estado deseado y la fecha específica de liberación en lo que yo necesito tener esa instalación o ese sistema puesto en funcionamiento. Seguimos en la tabla, terminamos de ver las instalaciones y ahora veremos la estructura. Es importante que tengamos la visión de todo el año de los recursos que vamos a requerir para aterrizar nuestro plan táctico de los 7 objetivos. Una guía que nos puede servir es definir con qué personal contamos hoy, cuáles son las personas que vamos a contratar, pero no solo decir la persona, es decir, el número, 2 personas, 1 persona, sino describir el perfil, describir el nivel de la persona que va a ocupar en la organización, si va a ser un gerente, si va a ser un vendedor, si va a ser un consultor, en fin, cualquier de las escalas o definiciones que yo tenga en la compañía, pero es importante definir ese nivel. También la fecha de ingreso en la que va a estar y concretamente en qué ubicación, si es que esta empresa tiene sucursales o si no tiene sucursales, en qué departamento concretamente lo voy a involucrar. El otro elemento importante también es decir, si yo como empresa, ¿qué voy a requerir en cuanto a infraestructura física? Instalaciones en metros cuadrados, en fin, de otra generación de oportunidades, se refiere a los elementos que me ayudan a poder describir, digamos, en términos físicos, si requiero un call center, si requiero un conmutador más amplio, en fin, todo lo que yo requiera en cuanto a la infraestructura física para poder implementar mi plan. Para poder determinar el impacto económico que va a tener en nuestra compañía, los objetivos que acabamos de definir, es muy necesario definir el plan financiero. Cuantificar todos los ingresos que estaremos teniendo de acuerdo al objetivo que definimos, también todos los costos y gastos en los que se incurrirá para poder llevar a cabo esos objetivos. ¿Qué niveles de inversión son necesarios? Ya vimos que es necesario definir capacidades físicas, capacidades de sistemas, infraestructura, en fin, oficinas, tecnología que nos ayude a llevar a cabo esos objetivos y eso nos va a llevar necesariamente a un desembolso. ¿Cómo se recuperarán esos gastos? Es importante en este plan financiero, entre más segmentado lo haga, mayor efecto tendrá. Vamos a ver unas láminas más adelante donde puedo describir por área de negocio, inclusive cuál es la venta específica que se requiere, cuáles son los gastos en los que se va a incurrir y por lo tanto cuál va a ser la utilidad que esa área me va a proporcionar. Si yo solo lo dejo en una cuenta global de ingresos, gastos, es igual a utilidad, seguramente no voy a poder hacer un análisis como se requiere para poder contemplar si voy en tiempo en mi plan o voy retrasado. Hay un elemento a destacar muy importante en el plan financiero que es el punto de equilibrio. Puedo tener un plan financiero completo, pero si no logro entender en qué nivel de venta, ya sea en monto o en unidades, la empresa empieza a ganar dinero, seguramente no podré tomar las decisiones a tiempo que me ayuden a corregir cualquier desviación. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando logro empatar los costos fijos y los costos variables con las ventas, es decir, la misma cantidad que tengo en el lado de los costos la tengo en el lado de los ingresos y es indiferente, no pierdo ni gano dinero. Hay una fórmula que significa la descripción del punto de equilibrio y dice, punto de equilibrio es igual a costos fijos entre margen por unidad. ¿Cómo se determina el margen por unidad? Es el precio de venta menos mis costos variables. Entonces, significa que con ese margen que me queda, debo de poder tener la cobertura de los costos fijos. En el momento que lo logre, estaré en punto de equilibrio. Solamente a manera de ejemplo, como viene en la tabla, podemos ver, aquí se trata de una empresa de mercadotecnia, tiene ingresos por convención, por generación de oportunidades y por hacer marketing de marca. Esos son los segmentos o divisiones de ingresos y de costos que esta empresa puso. Otra podría ser por geografía, puedo tener sucursal zona norte, zona sureste, zona centro, o puede ser también por tipo de cliente al que voy dirigido, gobierno, pyme, medianas empresas, en fin. Puedo llegar a describir hasta ahí mis ingresos, mis costos y mi utilidad bruta. Los gastos, si los logro separar por cada segmento sería extraordinario, si no lo logro separar, al menos si esta utilidad bruta y a ese total de utilidad bruta restarle mis gastos totales para obtener la contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? La contribución marginal es, una vez que tengo la utilidad bruta determinada, le resto el gasto y me da el monto después del cual debo de restar aún todavía ciertos gastos corporativos que ya me es difícil distribuir entre las geografías o entre las áreas. Aquellos gastos como personal, como sistemas, como dirección general, que cuesta trabajo el hacer la segmentación. Pero si me es posible hacer toda la división hasta el monto de contribución marginal, sería muy bueno porque en función de eso puedo medir después a los responsables de las áreas.
Los riesgos. ¿Por qué es importante que dentro de nuestra estructuración del plan podamos contemplar los riesgos? ¿A dónde tengo que ir a voltear a ver? Tengo que ir a voltear a ver a mis fuerzas, a mis oportunidades, a mis debilidades y a mis amenazas. Tengo que hacer un zoom en lo que son las amenazas. ¿Qué son esos factores externos, como bien dijimos, que hoy pueden tener incidencia en nuestra organización? Por ejemplo, una amenaza pudiera ser la devaluación del dólar, la tengo ahí. Tengo que plantear que ese riesgo puede existir. Si hago el planteamiento correcto del riesgo, entonces podré medirlo y podré estar prevenido para cuando llegue. Algunas preguntas que me puedo hacer en esa definición son: ¿en qué áreas es más riesgoso el plan? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran esas situaciones? ¿Cuáles serían las consecuencias y qué acciones puedo tomar para poder prevenirlo? Para no dejar los riesgos solamente de manera enunciativa, en la tabla que veremos a continuación podremos desglosar ciertas variables que nos ayudarán a irlo midiendo paulatinamente en el tiempo y con ello poder anticipar las acciones preventivas. Dijimos que para poder ir monitoreando los riesgos era necesario vaciarlos en una tabla como la que estamos viendo en pantalla, donde la parte más importante es la prueba de relevancia. ¿Qué es la prueba de relevancia? Es aquella indicación o aquella medida que me ayuda a definir si es cuantificable o no el riesgo. Por ejemplo, un ejemplo de un riesgo es no generar clientes calificados. Eso es lo que se definió como riesgo. ¿Cuál es la prueba de relevancia? Baja en las ventas y cartera de clientes. Es aquel indicador que me va diciendo que ahí hay un riesgo o que puede haber un riesgo. ¿Cuál va a ser la variable a medir? El número de clientes calificados. ¿Cuáles son los valores para entrar en riesgo? 10 prospectos en un mes que yo no consiga significa que estoy entrando en un riesgo. ¿Cuál es la fecha de medición? Mensual, y las acciones que estoy definiendo para, una vez que esté entrando en riesgo, poderlas corregir. Eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Tenemos que poder identificar claramente la prueba de relevancia, es decir, el factor o el indicador, poner la variable a medir y definir el tiempo en el que lo voy a estar midiendo. Ya una vez que hago eso, determino las acciones correctivas una vez que entré en riesgo. Estamos en el último paso de nuestro mapa, es dependencias de otras organizaciones. Con eso terminamos de poner todos los cuadros que nos hacían falta para construirlo. Dependencia de otras organizaciones tiene que ver con aquellos requerimientos que están fuera de la compañía que va a requerir la empresa para poder llevar a cabo su plan. Por ejemplo, puedo recurrir a servicios de agencias de mercadotecnia, a empresas de diseño, a empresas de marketing que me ayuden a llevar a cabo mi modelo o mi plan de negocio o trabajo específico. Entonces lo voy a anotar en algún lugar para pedirle cosas muy concretas a lograr que mi compañía necesita para llevar a cabo mis objetivos. Tenemos en la pantalla nuestro mapa completo. Acabamos de describir cada uno de los puntos que conforman el plan estratégico. Es importante, como ya habíamos mencionado, la secuencia que sigue cada uno de estos pasos. Si no hago esa secuencia o si no sigo los pasos en el orden que se describen en este diagrama, lo que va a ocurrir es que no pueda tener el resultado que yo espero. Dijimos que, siguiendo la analogía de una casa, estaríamos construyendo primero los cimientos. ¿Con qué construyo esos cimientos? Definiendo lo que son análisis de competencia, fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, la segmentación de clientes, también productos y servicios. Con esos 3 elementos estoy en posibilidades de construir la ambición de la organización y sus valores, y también la visión a 5 años. Esos son los cimientos de la compañía. Estamos en la planta baja de esta organización, donde se describe el plan táctico de negocio. El plan táctico es la médula misma del negocio, porque son los 7 objetivos que nos van a orientar en una perspectiva de 360 grados a lograr los resultados que como compañía esperamos, pasando por el área de ventas, por el área de operaciones, por el área de mercadotecnia, por el área técnica, en fin, construyendo los objetivos, cuidando siempre la característica más importante que definimos, que sean SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean retadores y que tengan una limitante en el tiempo. Ya estamos en el segundo nivel de la casa, que son aquellos elementos que nos permiten hacer realidad nuestro plan de trabajo, nuestro plan táctico de objetivos. El primero de ellos es la estructura e instalaciones y sistemas que requiero para llevar a cabo esos objetivos. Todos los elementos anteriores finalmente tienen un impacto financiero, lo debo de poder cuantificar y de preferencia segmentar, ya sea por zona, por tipo de producto o por tipo de cliente. Llegar hasta la división de contribución marginal sería lo ideal en este tema del plan financiero. Si un plan no tiene riesgos, no es un plan. Finalmente estamos expuestos al ambiente y entorno que nos va a estar incidiendo. Tengo que ir y regresar a mi análisis de amenazas arriba que puse en el FODA para poder describir cuáles son esos riesgos, poner las variables a medir y estar haciendo su monitoreo de manera continua.
No solamente el monitoreo, sino también la definición de las acciones que me ayudarán a prevenirlos. Y por último, la dependencia de otras organizaciones, es decir, servicios o productos o algún otro tema que yo requiera de otra organización para poder hacer realidad mi plan. Con esto tengo mi mapa desarrollado de manera completa. Siguiendo la analogía, tendría la casa construida con unas bases firmes que me permitirán estar lista para el crecimiento. Mi nombre es Patti González. Espero que haya sido de tu interés el tema que desarrollamos del módulo 2, Sé Emprendedor, el tema Construir la empresa. Ser emprendedor es un tema difícil, es más sencillo ser empleado y dedicar y seguir a otro en lo que es su sueño o su objetivo. Pero tener ese sueño para poderlo alcanzar, no basta solamente soñar, hay que seguir una metodología con los pasos específicos, desarrollarlos, ser disciplinado y tener seguimiento. Seguramente con ello podrás ser un emprendedor exitoso. Sigue en unimprende.mx. Muchas gracias.